Hola a todos, amigos y colegas. En nuestro programa de hoy están los doctores presentes, Angie Berrocal, Javier Trejo y Simón Bosa. Vamos a hablar de contrato, los requisitos de validez, la formalidad y la existencia. Hablemos de los contratos de sociedad en Colombia. Un contrato de sociedad es un acuerdo en que dos o más personas se comprometen a hacer un aporte en dinero, en trabajo, en otros bienes apreciables en dinero con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Asimismo, el contrato de sociedad se materializa mediante un documento conocido como acta de constitución o estatutos sociales. En este documento se deciden todos los aspectos relevantes para la sociedad, como el nombre social, el domicilio, el objeto social, el capital social, los órganos sociales y sus funcionamientos. Podemos mencionar que una vez constituida legalmente la sociedad, forma una persona jurídica. Esto significa que puede ejercer derechos y obligaciones por su propia cuenta. Por lo tanto, el contrato de sociedad es la llave que crea la ficción jurídica, que resulta de la enorme utilidad para el ejercicio de la economía del mercado. Ahora abordemos, de acuerdo a lo planteado, qué son los requisitos de validez, los requisitos de formalidad y además los requisitos de la asistencia. Doctora Angie, ilústrenos un poco sobre los requisitos de validez. Buenas noches. Los requisitos de validez se refieren a las condiciones adicionales que deben cumplirse para que un contrato se considere válido y ejecutable. Estos requisitos pueden incluirse la capacidad legal de las partes para celebrar un contrato, la ausencia de los vicios como el error, el dolo, la mala fe, la violencia, las lesiones y la legalidad del objeto del contrato. Es fundamental que un contrato cumpla con estos requisitos para que sea válido. Puede ser aplicado por un tribunal en caso de una disputa. El error es una falsa percepción de la realidad, por, por, por ejemplo, el error sobre el objeto del contrato, como podría ser una compra y venta donde el comprador tiene la idea de comprar un inmueble cuando en realidad se trata de un diverso. El dolo el dolo y la mala fe depende del error, puesto que el dolo es la inducción que hace una de las partes del contrato hacia el error y la mala fe, cuando una de las partes disimula el error para que la otra parte no lo perciba. La violencia, ya sea física o moral, para inducir a una persona a celebrar un contrato, también acarrea su nulidad. Y finalmente las lesiones se dividen en suma ignorancia, notoria inexperiencia y extremas necesidades, de las cuales una de las partes se aprovecha para obtener un consentimiento viciado para lograr un contrato sobre los vicios consentidos. El objeto o fin lícito del contrato como el elemento de validez es indispensable, ya que un fin ilícito es un contrato, lo vuelve nulo. Sin embargo, estos en algunos casos particulares se podrían considerar un acuerdo al grado de ilícito. Por ejemplo, en un contrato laboral donde los objetos se pretendan que el trabajador renuncia a la prestación que la ley concede obligatoriamente, solo implica invalidez de dicha renuncia y no así en todo el documento. A continuación se presentan los requisitos más comunes sobre el contrato de requisitos de validez. La capacidad de las partes. Las partes deben tener la capacidad legal para celebrar el contrato, es decir, deben ser mayor de 18 años y no estar inhabilitado por la ley. El objeto ilícito. El objeto del contrato debe ser lícito y no contravenir por la ley. El consentimiento. Las partes deben dar consentimiento libre y voluntario para celebrar el contrato. La forma. El contrato debe cumplir con los requisitos de forma establecida por la ley, como las escrituras, las firmas y las partes que sean del documento. La causa lícita. El contrato debe tener una causa lícita, es decir, debe haber una razón
debe haber una razón legítima para celebrar el contrato. Y para entregar otro ejemplo y que nos quede claro más el tema, un ejemplo sobre el contrato de compraventa del automóvil. El requisito de validez, el comprador debe ser mayor de edad y debe tener una capacidad mental para poder celebrar el contrato. La consecuencia de la falta de invalidez, si el comprador es menor de edad o no tiene capacidad mental, el contrato puede ser considerado nulo o anulable. Le damos paso al doctor Javier, el cual nos va a extender más sobre los temas de los requisitos de la formalidad. Claro que sí, compañera. Muy buenas noches. Dentro de los requisitos de la formalidad encontramos que son ciertas formalidades o procedimientos que deben cumplirse para que un contrato sea válido. Estas formalidades pueden variar según la jurisdicción y el tipo de contrato, pero a menudo incluyen la firma por escrito, la presencia de testigos o la notarización del documento. En algunos casos, la falta de cumplimiento de estas formalidades puede invalidar el contrato, incluso si se cumplen todos los demás requisitos de existencia. A continuación, tenemos los requisitos de formalidad de un contrato. El primero tenemos lo que es la escritura. La escritura, el contrato debe estar escrito en un documento que contengan todos los términos y condiciones acordadas por las partes. Asimismo, lo que es la firma. El contrato debe ser firmado por todas las partes involucradas. La firma puede ser física o en algunos casos electrónica, aprovechando pues lo que es las tecnologías. Tercero, los testigos. En algunos casos el contrato puede requerir la presencia de testigos para verificar la firma de las partes. Cuarto, la fecha. El contrato debe tener una fecha que indique cuándo se celebró el contrato. Asimismo, debe tener un lugar. El contrato debe requerir la indicación del lugar donde se celebró el contrato. Sexto, lo que es la identificación de las partes. El contrato debe identificar claramente a las partes involucradas, incluyendo sus nombres, direcciones y otros datos relevantes. Ubicación, números de contacto también puede ser y correo electrónico. Séptimo, objeto del contrato. El contrato debe describir claramente el objeto del acuerdo, incluyendo los bienes o servicios que se van a intercambiar. Octavo, el precio o contraprestación. El contrato debe establecer el precio o contraprestación por los bienes o servicios objeto del contrato. Plazo o duración. Esto es un punto muy importante. El contrato debe establecer el plazo o duración para su cumplimiento. Y por último, y no menos importante, lo que es las condiciones de pago. El contrato debe establecer las condiciones de pago, incluyendo la forma, ya sea transferencia o en efectivo, y el plazo de pago, estableciendo una fecha cuando se deben hacer los pagos. Ejemplos. Uno de los ejemplos de requisitos de formalidad tenemos los contratos de matrimonio. El contrato de matrimonio requiere la formalidad y deben ser celebrados ante un notario o un funcionario público. Aquí continúa el compañero con el otro requisitos. Bueno, compañero, hablemos sobre los requisitos de existencia. Los requisitos de existencia de un contrato son elementos esenciales que deben estar presentes para que un contrato sea válido y vinculante para las partes involucradas. Estos requisitos pueden variar dependiendo del tipo de contrato, pero a continuación se presentan los requisitos más comunes. Los requisitos más comunes de existencia del contrato son la capacidad de las partes. O sea, las partes deben tener capacidad legal para celebrar un contrato, es decir, deben ser mayores de edad, tener capacidad mental y no estar inhabilitados por la ley. El objeto lícito del contrato debe ser lícito, no contravenir la ley o la moral. Como tercero tenemos el consentimiento. Las partes deben dar su consentimiento libre y voluntario para celebrar este contrato. Una forma, el contrato debe cumplir con los requisitos de forma establecida por la ley, como es la firma de las partes o la presencia de testigo. La causa, el contrato debe tener una causa lícita, es decir, debe haber una razón legítima para celebrar el contrato. Además que debe tener unas obligaciones recíprocas. El contrato debe establecer obligaciones recíprocas entre las partes. Además que tenemos otros requisitos como son la determinación del objeto. El contrato debe ser determinado y determinable. Además que de un precio o contraprestación.
debe establecer un precio o contraprestación por los bienes de servicios objetos del contrato. Tienen un plazo de duración, debe establecer un plazo de duración para su cumplimiento. Démosles un ejemplo de consentimiento en el contrato. Un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Un requisito de existencia. El arrendador y el arrendatario deben dar su consentimiento para establecer y poder celebrar este contrato. Consecuencia de la falta de la existencia. Si el arrendador y el arrendatario no dan su consentimiento, el contrato no existirá. Doctor Yandú, ilústrenos un poco más qué consecuencia tendría la falta de alguno o estos requisitos. Claro que sí, doctor Simón, también para la doctora Angie. La falta de estos requisitos, si un contrato no cumple con los requisitos de validez, formalidad y de existencia, puede ser considerado nulo o anulable, lo que significa que no será vinculante para las partes y no podrá ser ejecutado. Es importante que las partes celebren contratos que cumplan con todos los requisitos de validez para evitar problemas legales en el futuro. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Gracias, doctores. Bueno, Buenas noches. gracias.